Lee, aprende, vive, comparte. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Todo este trimestre hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y la espiritualidad. Y todo cristiano sabe que la espiritualidad y la oración van juntas. Pero la espiritualidad auténtica y la verdadera oración siempre tienen a Dios en el centro de nuestra atención y ambas están fundamentadas en su palabra. Por eso el tema número 10 se titula El Espíritu Santo, la palabra y la oración. Es así como esta semana, al exponer la lección, tendremos que continuar enfatizando la importancia del Espíritu Santo en el desarrollo y crecimiento de nuestra vida espiritual y la importancia de la Biblia y la oración como herramientas para eso. Por lo tanto, los objetivos para este tema son: número 1, discernir la necesidad absoluta de la oración y las Escrituras para vivir una vida cristiana llena del Espíritu. Y número 2, motivar a los alumnos a experimentar más de la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Aunque en esta lección se enfatiza más la importancia de la oración, es necesario dedicar un par de minutos para hablar acerca del rol que juega la Biblia en esto. Usted como maestro debe enfatizar que la Biblia no es un libro común, y aunque es antiguo, no es anticuado. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. No es la producción literaria de una mente humana brillante, sino es la expresión humana de los pensamientos de Dios. Y el que guió todo eso fue el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:21 leemos: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia debe ser la única regla de fe y práctica. El apóstol Pedro la califica como la palabra profética más segura a la cual debemos estar muy atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Versículo 19. De modo que nuestra espiritualidad debe ser guiada por la Biblia y no por nuestros sentimientos. Debemos seguir la voluntad de Dios tal como es revelada en su palabra y no conforme a nuestros propios criterios. Es así que al estudiar la Biblia nos podemos dar cuenta que la oración es fundamental para nuestra espiritualidad y ella nos plantea por lo menos 4 verdades básicas en relación con la oración. Número 1, la importancia de pedir. Número 2, la importancia de creer al pedir. Número 3, la necesidad de reclamar las promesas de Dios. Y número 4, la disposición del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras incapacidades al no saber orar correctamente e interceder personalmente por nosotros. Y amigos, la oración que se practica en este contexto puede ser calificada como la oración que agrada o place a Dios. Y en todo este proceso, de comienzo a fin, está la obra del Espíritu. Profundicemos entonces un poco más en esto y veamos algunos detalles. Consideremos primero la pregunta básica: ¿qué es la oración? Una respuesta breve y sencilla es: orar es hablar a Dios con nuestras propias palabras. La autora cristiana Elena G. de White, en su libro El Camino a Cristo, la definió como el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Así es, la oración es una forma de comunicación, pero no cualquier comunicación. Es comunicarnos con la divinidad, con la majestad del cielo. Es entrar en contacto con alguien omnisapiente, omnisciente y todopoderoso. Y lo grandioso de todo esto es que nos escucha y está atento a todas nuestras necesidades. A través de la oración podemos presentarle a Dios todas nuestras tristezas, gozos,
cuidados y temores. Podemos hablarle acerca de todo lo que confunda nuestra mente, de nuestros planes. Y la sierva de Dios nos asegura que ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Camino a Cristo, páginas 100 y 101. Realmente la oración es una de las más grandes bendiciones que el cielo nos ha regalado, porque significa tener una línea de comunicación directa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin intercesores, sin limitaciones, con disposición inmediata y las 24 horas del día. Pero aunque orar es relativamente fácil y no tenemos ningún impedimento para hacerlo, a veces nuestras oraciones resultan tediosas hasta para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Si bien es cierto, la oración es sumamente significativa para muchos cristianos, para otros es más un deber y un deleite. Se ha convertido en una monotonía de repetir las mismas frases una y otra vez, y Dios parece silencioso y lejano. En este sentido, desde el punto de vista de Dios, podríamos clasificar a las oraciones en dos tipos: las ofensivas, que deshonran a Dios, y las que placen a Dios, las que se centran en nosotros y las que buscan sinceramente a Dios. La verdad es que, siendo sinceros con nosotros mismos, en términos generales, nuestras oraciones se centran más en lo que nosotros queremos en vez de lo que Dios desea, y muchas veces están cargadas de egoísmo, aun en aquellos pedidos que a primera vista parecen buenos e inocentes. Por lo tanto, al tratar este punto, sería bueno que reflexionaran con los alumnos sobre qué cosa piden en oración, cuándo oran o por qué oran. Plantee preguntas tales como: ¿qué cambios necesitan hacer en relación a la oración? ¿O qué pueden hacer para tener una vida de oración más significativa? Revisemos ahora la oración que place a Dios, pues tiene ciertas características. Lo primero es pedir. En Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En este texto, por una parte se nos invita a pedir, y por otra se nos asegura que Dios nos dará, es decir, que Dios responderá a nuestra oración. Pero, ¿por qué es tan importante que pidamos si Dios ya conoce todas las cosas? Porque pedir en oración revela nuestros deseos y expresa nuestra confianza en Dios. Porque por medio de la oración nos acercamos a Él. Porque al orar también le damos permiso públicamente para estar activo en nuestro favor. Lo bueno es que para Dios ningún pedido es demasiado pequeño o poco importante para Él, y ningún pedido es tan grande que Dios no lo pueda manejar. Sin embargo, hay algunas condiciones que debemos cumplir a fin de recibir lo que estamos pidiendo. Número 1, en Santiago 4.1 dice: pedid, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, debemos pedir, pero saber pedir, es decir, pedir bien. De lo contrario, no recibiremos nada. El texto dice que no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, para satisfacer nuestros deseos egoístas y pecaminosos, y en tal caso, Dios no puede responder nuestra oración. En este punto es muy importante conocer la obra del Espíritu y rogar por su asistencia, pues las Escrituras revelan claramente que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?
No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. En este texto Pablo afirma que no sabemos pedir como conviene, es decir, pedimos mal, pero tenemos la asistencia del Espíritu, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número 2. Una condición importante para la respuesta de nuestras oraciones es que estemos dispuestos a seguir la voluntad de Dios y ser obedientes. Elena de White afirma que todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Y número 3. También debemos pedir con certeza y fervor. La misma autora escribió: el Señor no es glorificado con una súplica débil que muestra que no se espera nada. Él desea que todo creyente se acerque al trono de la gracia con fervor y certeza. Si lo primero es pedir, lo segundo es pedir con fe. Marcos 11:24 dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que estos textos expresan la necesidad de creer y tener confianza absoluta en Dios. Es decir, para que la oración sea efectiva, debe estar acompañada por la confianza y la fe. Y la fe no debe basarse en los sentimientos, sino en las promesas de Dios. Pido creyendo y aceptando en plena certeza que Dios responderá a mi oración, no porque yo sienta algo especial al orar, sino simplemente porque Dios lo ha prometido y Dios no miente. En este punto sería bueno dialogar con los alumnos acerca de qué es lo que nos ayuda a crecer más fuerte en la fe. En resumen, podemos decir que debemos pedir y creer, presentar nuestras necesidades y tener fe que Dios las suplirá. Pero después de pedir a Dios y creer en sus promesas, un tercer elemento es reclamar lo que Él ha prometido. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos reclamar a Dios sus promesas? De acuerdo al modelo que Jesús nos dejó, reclamamos las promesas de Dios cuando le agradecemos por lo recibido, aún antes de que nuestras oraciones sean respondidas. Y esto también es un acto de fe. Esto está ilustrado en el milagro que Jesús hizo cuando resucitó a Lázaro. En Juan capítulo 11, versículos 39 al 41, leemos que por adelantado Jesús agradeció al Padre por la resurrección de Lázaro, aun cuando Lázaro todavía estaba en la tumba. Cuando Jesús hubo agradecido a Dios, recibió el cumplimiento de su pedido. El texto dice: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Posteriormente, luego de haber agradecido, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y ocurrió el milagro, porque el que ya llevaba 4 días muerto, volvió a la vida y salió de la tumba. Posiblemente nos falta mucho para tener esa fe que Jesús tuvo. De ahí que Él nos dejó a su Santo Espíritu. Pero el Espíritu no invade nuestra vida como un intruso, sino que obrará en la medida que nosotros se lo permitamos. Para ello necesitamos en primer lugar arrepentirnos y entregar nuestras vidas completamente a Jesús, como dice en el libro de Hechos capítulo 2. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es pedir a Dios, y Él gustosamente nos dará su Espíritu. En Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, leemos: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero atención, al igual que otras cosas espirituales, el don del Espíritu Santo nunca es un fin en sí mismo. El Espíritu es otorgado para elevar a Jesús, reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida y habilitarnos para servir a otros en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Amigos, qué privilegio nuestro de tener la oración como medio para contactarnos con la divinidad y aún el mismo Espíritu intercediendo por nosotros, es decir, orando por nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu sí lo sabe y ora por nosotros. Antes de concluir, deseo compartir lo que el apóstol Juan nos dice en su primera epístola en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Leemos textualmente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lean nuevamente el texto y observen que Juan dice que nuestra confianza no debemos depositarla en nuestras oraciones, ni en nuestros buenos actos u obras de bien, ni siquiera en nuestra fe, sino en Jesús. El pasaje dice: esta es la confianza que tenemos en Él. Nuestra confianza está en Cristo, quien no puede mentir y cuyas promesas son seguras. Podemos tener confianza absoluta en que lo que Cristo ha prometido es capaz de cumplir. Como conclusión podemos decir que no hay vida espiritual verdadera sin oración vigorosa. Sin la oración no tendríamos poder espiritual en nuestra vida, porque la oración nos conecta con la fuente de ese poder. Sin oración no tendríamos conexión vital con Dios. Y para que esto sea una realidad, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos e incluso a orar e interceder por nosotros. Por otra parte, nuestro Padre Celestial está dispuesto a concedernos su Espíritu, así como un Padre terrenal le concede buenos dones a sus hijos. Dios anhela llenar nuestras vidas con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el embajador personal de Cristo y su más precioso don. Al dedicar tiempo con Jesús en oración y el estudio de la Biblia, con corazones humildes y actitudes sumisas, Él nos llenará con su Espíritu. Al rendir nuestras vidas a Cristo, creer en su palabra y reclamar por fe sus promesas, viviremos en su presencia. El Espíritu Santo entonces llenará nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, en un próximo estudio.